Hola a todos, los saludo nuevamente. En esta ocasión, como pueden ver, como lo comentamos hace unos días, vamos a hablar de esa parte número 2 de la artroplasia total de rodilla primaria y propiamente dicho de la planeación prequirúrgica en el eje mecánico. Estoy muy contento de poder presentarles esta plática por dos razones. La primera de ellas es porque presentaremos durante la misma la respuesta a algunas preguntas que surgieron durante mi formación como residente, durante mi curso de especialidad, durante algunas cirugías realizadas posteriormente y también la respuesta a algunas preguntas que surgen a los residentes cuando entramos al quirófano. Y la segunda parte por la cual estoy muy contenta es que tenemos la suerte de presentar y de compartir algunos trabajos publicados y eso es el soporte para poder realizar lo que vamos a compartir con ustedes. Inicio describiéndole estas imágenes que están al lado izquierdo. En el centro estaríamos viendo dos extremidades, una derecha y una izquierda, en las cuales la alineación aparentemente es neutra. Sin embargo, en esta que estoy marcando ahorita con mi apuntador, vemos una línea discontinua en color rojo y eso quiere decir que en esa extremidad hay una deformidad extraarticular a nivel del fémur. Como podemos ver, en esta otra hay una línea discontinua está en color negro y eso nos quiere decir que ahí no existe una deformidad extraarticular. En el extremo de la pantalla vemos una deformidad en varo, donde también la línea punteada es roja y eso nos hace saber que en esa rodilla, en esa extremidad, existe una deformidad extraarticular. Por último, aquí una extremidad con un gene valgo y nuevamente la línea punteada es color negra y nos quiere decir que en esa extremidad no hay deformidad extraarticular. Entonces, si me lo permiten, iniciamos y espero sea de utilidad. Ya me conocen algunos, no tengo ningún conflicto de interés. Y voy a recordar un poquito de información comentada previamente. Recordemos esos tres objetivos importantes a cumplir cuando vamos a realizar una artroplastia total de rodilla. El primero, obviamente, disminuir dolor en nuestro paciente. El segundo, lograr una extremidad con arcos de movimiento activos completos y además estables. Y por último, una alineación neutra, que ya lo decíamos previamente. Para lograr esto tenemos que tener un eje mecánico y en el desarrollo de la charla pues, vamos a ver por qué. La otra es que algunos autores dicen que la alineación neutra será ese ángulo cadera, rodilla, tobillo de 0 más menos 3 grados. Algunos otros autores dicen que son unos componentes femoral y tibial a 0 grados en relación al eje mecánico de cada uno de los huesos y que además los componentes sean paralelos entre sí. Para algunos autores eso será una alineación neutra y recordar que debemos de tener mucho cuidado con la parte final del procedimiento que es la rotación femorotibial, ya que desde no tener una rotación adecuada pues también puede haber complicaciones. La estadística ya la hemos comentado, ya la conocen y es una de las causas por las cuales estoy interesado en compartir estas pláticas, ya que en ocasiones realizamos poco este procedimiento y en algún momento pueden surgir algunas dudas, entonces los videos se hacen con la intención de que puedan ayudarles ante alguna duda previa a la cirugía. Veamos aquí cuál es la evolución de la alineación. De forma muy breve les comento que obviamente vean, dice aquí en esa línea del tiempo el eje mecánico, después también alineación anatómica. Vean aquí, para más o menos años 2010 se estaba mencionando mucho eso de la alineación cinemática y antes del 2020 surge ese concepto de la alineación funcional. Ahorita nada más quería que viéramos la línea del tiempo. En las siguientes diapositivas hablaremos detalladamente de esto. Recuerden que cada que vamos a hablar de algo debemos de hablar de la definición de eso que vamos a mencionar. Y quiero empezar con la alineación mecánica. Para algunos también se les conoce como una alineación clásica y es esto porque la osteotomía femoral distal debe de tener 90 grados en relación al eje mecánico del fémur. La rotación femoral, por lo regular,
lleva los 3 grados de rotación externa, y nuestra osteotomía en tibia también debemos de buscar, porque realmente para cumplir con esta alineación, debe tener 90 grados en relación al eje mecánico de la tibia. En este tipo de alineación, las brechas van a ignorar los tejidos blandos, entonces esa fue una de las principales controversias. Con la alineación cinemática debemos de cumplir con estas cosas. Para estar realizando una alineación cinemática debemos de utilizar un implante categoría 1, que ya conocemos que es un implante donde se deja, se mantiene, se retiene el ligamento cruzado posterior. La osteotomía femoral distal es lo que se va a restaurar. Vamos a restaurar la superficie del fémur. Ajá, y entonces eso es lo que la hará cinemática. La rotación femoral, bueno, generalmente la sugerencia que hizo el doctor Howell es que consideráramos el eje longitudinal de la meseta lateral, es la preferencia, y bueno, como podemos ver, pues en la parte tibial es lo que logrará hacer la compensación de esa restauración de la superficie femoral, ¿vale? Ahora, surgieron algunos problemas con esta alineación cinemática y surge la alineación cinemática inversa. Con esta alineación se va a dar laxitud. Entonces, ahora lo que se iba a restaurar era la superficie de la tibia, que debe de ir de 84 a 92 grados. Como podrán ver, pues entonces ahora vamos a compensar con la osteotomía femoral distal, la cual puede ir de 88 a 96 grados en base al eje mecánico del fémur, y la rotación puede variar. En ocasiones es necesaria, en ocasiones no. Siempre se debe permitir una laxitud no mayor a 3 milímetros, ya que esto también puede originar complicaciones posquirúrgicas. Bueno, ahora, con la intención de evitar estrés en la parte medial con la alineación cinemática inversa, surge esta nueva alineación que es la cinemática restringida. Este se puede decir que es un híbrido entre una alineación mecánica y una cinemática. A algunos autores también la llaman alineación en zona segura. Nosotros la llamaremos de forma distinta, cinemática restringida o en zona segura. Y aquí vamos a iniciar, como podemos ver, la osteotomía en el fémur distal debe de ir de 90 a 93, mientras que en la tibia de 87 a 90. La rotación varía en cada paciente de acuerdo a lo que estemos viendo al momento de la cirugía. Y aquí la sugerencia, también lo vamos a ver más adelante, pero de forma breve. La planificación está en un eje mecánico que está en una extremidad en extensión. Entonces sugerimos hacer un balance de tejidos blandos en extensión para posteriormente completar la configuración del fémur y balancear en flexión. Esto nos puede ayudar mucho a evitar problemas con una brecha muy laxa al momento de flexionar. Por último, recordando esa línea del tiempo, pues surge la alineación funcional. Para poder hacer esta alineación, pues debemos de auxiliarnos del robot. Ajá, entonces es esa famosa cirugía robot. En esta alineación, las osteotomías deben de ser lo más fino posibles y deben de ser unas osteotomías que nos permitan ser amigables con los tejidos blandos. Uno de los objetivos, pues, es que esta osteotomía femoral distal y la osteotomía tibial sean lo más cercano a los 90 grados en relación al eje mecánico de cada uno de los huesos. La rotación también variará. Entonces, generalmente hacemos osteopitectomías al inicio de la cirugía y el robot valorará qué tanta laxitud o qué tanta estabilidad existe en nuestra extremidad y eso nos permitirá planificar las osteotomías que sean finas y que vayamos a ser muy gentiles posteriormente con la liberación de los tejidos blandos. Como les he comentado varias ocasiones, aquí están algunas bibliografías que pueden ayudarles ante cualquier duda que surgiera. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero en imágenes, ¿sale? Como pueden ver aquí, nosotros generalmente ya con nuestros pacientes nos estamos inclinando en lograr una alineación en zona segura. Aquí están imágenes, como podrán ver, serán compartidas en una publicación próximamente. Esta es una alineación mecánica en el extremo izquierdo y vean cómo aquí sería una osteotomía a 90 grados en base al eje mecánico del fémur, una en la tibia y veamos desde aquí ya podemos darnos una idea, el color rojo son los niveles de las osteotomías
podemos darnos una idea de cómo va a ser nuestra brecha, en este caso en extensión. Una vez que se ocurre la flexión en la extremidad a la que estamos operando, podemos ver por qué en muchos casos es necesaria la rotación externa y entonces eso es lo que cumplirá una brecha simétrica. En las siguientes dos imágenes es la alineación cinemática. Veamos como aquí, enumerados con color rojo, el orden en que va la secuencia. Primero sería la osteotomía femoral distal. Recuerden que vamos a restaurar esta línea articular del fémur. Posteriormente, se hace completamos la configuración femoral. Y por último, vamos a compensar con la parte tibial. Entonces, ven en esta, de forma breve, en esta alineación, se restaura el fémur y se ajusta con la osteotomía y con la rotación del tibia. En la alineación cinemática inversa, bueno, iniciamos reconstituyendo la línea de la tibia, por eso se llama inversa. Seguimos de forma secuencial con la osteotomía distal en fémur y terminamos con la configuración completa en fémur. Entonces veamos aquí, la restauración tibial va de 84 a 92 y el ajuste se hará ahora en fémur. Por último, vamos a hablar de la alineación cinemática restringida, que es la que prácticamente realizamos. Y aquí vean, la osteotomía es distal en fémur, después en tibia. Ahí hacemos nuestro balance de brechas. Entonces, como podemos ver, aquí es un diagrama, pero ocasionalmente puede quedar una contracción en varu o en valgo. Y desde ahí iniciamos nuestra balance de brechas antes de hacer una flexión. Una vez que ya lo cumplimos en extensión, hacemos la flexión y probablemente la configuración del fémur nos hará todo el balance que sea necesario. Más adelante en el tercer video les daremos un tip que pueden utilizar en el quirófano, que es muy útil cuando estamos queriendo hacer esto. Entonces, en esta alineación, ángulo cadera, rodilla, tobillo, 0 más o menos 3 grados. Y el ajuste y la configuración, pues tenemos que considerarlo en nivel tibial. Aquí ahora varios ejes mecánicos en los cuales compartimos una alineación mecánica, una alineación cinemática, una cinemática inversa, y aquí como pueden ver una alineación cinemática restringida o conocida por otros como zona segura. Nuevamente les comparto la imagen de algunas casas comerciales con la asistencia que se está sugiriendo por las diferentes casas comerciales. En esta les comento, aquí es una especie de buril de fresa que va a hacer un desbastado en la parte ósea, lo que permite aceptar el implante de su casa comercial. Podemos ver aquí se presenta la plantilla de corte, nos van a decir dónde o sugerir dónde hacer los cortes, y en esta, como pueden ver, el brazo robótico pues nos sostiene la sierra. Entonces también es la diferente forma en la que trabajan estas casas comerciales. Ok, ya habíamos dicho que ya hablamos de las definiciones de alineaciones, ahora entremos en materia y les vamos a compartir lo que hacemos. Nosotros hacemos esta alineación en zona segura. Para poder lograr esa alineación, como les comentaba previamente, necesitamos una planeación prequirúrgica en el mecánico. Vamos a ir viendo, como les he repetido, vamos a ir viéndolo por qué. Estas son dos imágenes en las cuales, bueno, pues existe un valgo residual después de la colocación del implante y eso es algo de lo que no queremos lograr, por lo menos evitar los valgos o que caigan dentro de esa zona segura. Ok, iniciamos con esto. Debemos de hacer mediciones en el eje mecánico. La razón es esta. El 51% de todas las rodillas operadas por nosotros son varas. Neutras, el 31% y 17% son valgas. Entonces, cada caso va a ser muy diferente. Tenemos que tenerlo en mente. Siguiente cosa a hacer, bueno, pues vamos a elegir la alineación que queremos usar y lograr con ese paciente. Por lo tanto, eso nos indica qué tipo de osteotomías vamos a requerir. Después, vamos a ver más adelante también por qué es muy común o tenemos que descartar que nuestra extremidad no tenga una deformidad extraarticular, porque eso también nos sugiere o nos obliga a conocer qué ajuste quirúrgico podemos realizar. Y por último, el balance de brechas, ya les comentaba, primero en extensión, luego en flexión y por último la rotación. Entonces esta es la secuencia que nuestro grupo realiza para poder o intentar tener éxito en cada uno de nuestros pacientes. Número 1, mediciones en el eje mecánico. Ok, el paso número 1, o bueno, el
a mi consideración, una parte crítica en esta medición de los ejes mecánicos es identificar el centro articular, tanto en fémur como en tibia. Y esto lo comento, ¿dónde se va a hacer? A nivel de la escotadura, medimos la longitud sin considerar osteofitos, desde la parte, desde un extremo medial al lateral o al contrario, como ustedes gusten, pero a nivel de la escotadura, sin considerar osteofitos. Esa es la longitud y entonces el punto medio será el centro articular. Pongo este ejemplo que vemos aquí. De acuerdo a algunas técnicas quirúrgicas, en esta rodilla, el punto de entrada, de acuerdo a esa técnica quirúrgica, como les estoy comentando, el centro sería este sitio. ¿Por qué? Porque nos dicen superior al ligamento cruzado posterior. Entonces sería este sitio, pero en esta rodilla existe una deformidad. Entonces el punto central es este sitio donde vemos la línea negra. Ahora vámonos a la tibia. La tibia nuevamente, eliminando sin considerar los osteofitos, medimos la longitud inmediatamente debajo de la superficie de la tibia y en el centro será nuestro centro articular de la tibia. Nuevamente, algunas casas comerciales nos dicen en el centro de las dos espinas tibiales. Veamos cómo en este caso existe una deformidad y el centro coincide más hacia la espina delantera. Entonces, esto es importante de recordar y es el primer paso antes de hacer mediciones en nuestro eje mecánico. Todo esto porque existe algo que se llama ángulo de visión y cambios muy pequeños en la parte de la rodilla nos harán cambios muy importantes en la parte distal de la extremidad, es decir, aquí en la cadera, en la parte distal, sería el tobillo. Veamos aquí cómo la línea coincide con el eje o el canal del fémur, pero acá nuestro objetivo es que llegue a la alineación y teniendo una correcta alineación es que coincida con la cabeza femoral. Ok, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, sin embargo me detengo a explicarlo. Y primero debemos de considerar el eje de carga o eje mecánico femoral. ¿Esa línea de dónde va? Bueno, pues del centro de nuestra cabeza femoral a ese centro articular del fémur del que ya hablamos. Siguiente eje. Eje de carga o eje mecánico en tibia. Ahora lo vamos a ver acá. ¿De dónde a dónde va? Del centro del tobillo al centro articular de nuestra tibia. Ahora el otro es el eje anatómico femoral. Bueno, ya lo sabemos, es la línea que describe mejor ese canal femoral y llega al centro articular del fémur. Por último, el eje anatómico tibial, la misma línea que describe el centro de nuestra tibia. ¿Vale? Cuando unimos esas líneas del eje mecánico femoral y eje anatómico femoral, vamos a obtener ese grado que debemos de darle a nuestro paciente para nuestra osteotomía femoral. Como podemos ver, aquí está nuestro eje mecánico, aquí está un modelo en un taller, y aquí está colocada nuestra plantilla que toma como referencia la varilla que entró en nuestro canal endométrico. Entonces veamos, esas dos líneas nos forman el ángulo de lo que vamos a dar de osteotomía femoral, al valgo nuestra osteotomía femoral. Pero siempre y cuando estemos buscando que la osteotomía de ese fémur tenga 90 grados en relación al eje mecánico. Entonces, es decir, sería el ángulo que estamos usando para una alineación mecánica. ¿Ok? Ahora les comparto otra cosa que es importante, ya lo decíamos, ¿por qué debemos saber qué tipo de morfología tiene nuestro paciente? Veamos aquí la línea articular tibial de nuestros pacientes, el 46%, bueno, casi el 47% tiene una forma vara, el 46% tiene una forma casi neutra y es invertida la superficie tibial casi en el 7% de nuestros pacientes. Cada paciente es diferente. Vean aquí hay vean la referencia bibliográfica y es un trabajo muy interesante en el cual se vieron los tipos de morfología, el tipo de superficie articular y se ve que dentro de esta clasificación la 1, la 2, son pacientes a los que les va, bueno, inclusive la 4, pero ya está en otro tono verde, son pacientes a los que les puede ir muy bien con una alineación cinemática. Pero como podemos ver a todos los pacientes no les va muy bien con una alineación cinemática. Entonces es importante siempre conocer a nuestro paciente. Veamos aquí. Ahora el siguiente paso es la alineación
Y una vez que sabemos qué alineación queremos, vamos a saber qué osteotomía vamos a utilizar. Ven aquí, en esta rodilla estaríamos, si se quiere lograr una alineación mecánica, en la otra rodilla una cinemática, bueno, veamos cómo se mueve nuestra línea articular en relación a la horizontal del suelo. Cuando estamos buscando dar una alineación cinemática, bueno, recordar que si la tibia está a 90, vean cómo en nuestra brecha tenemos que dar generalmente una rotación externa de 3 grados. Si no, nuestra brecha quedará asimétrica. En este caso, vean, en el caso de que vemos ligero varo de 3 grados a la superficie tibial, en este caso probablemente no necesitemos esa rotación, ya que eso nos está conservando de forma simétrica nuestra brecha articular. Si aquí diéramos esos 3 grados, pues bueno, al momento de flexionar, nuestra brecha quedaría apretada en la parte externa. Alineación funcional, vean aquí como una vez hechas las osteotomías del fémur y la tibia, en el fémur solo la parte distal, pues se mete nuestro gap y veamos aquí cómo está marcando si existe el balance, si hay una estabilidad lo más cercana a cero, hablando del eje, bueno, del ángulo, cadera, rodilla, rodilla. Voy a compartir algunos casos en los cuales estaremos simulando dar un diferente valgo para ver qué puede pasar. En este caso, veamos nuestra extremidad. Nos está sugiriendo en este paciente una osteotomía con un valgo femoral de 6 grados. ¿Okay? Aquí un acercamiento. Entonces, por lo tanto, estoy simulando también que la osteotomía de mi tibia estaría a 90 grados. Vean, yo desde aquí ya puedo saber cómo va a estar mi brecha. Va a estar apretada y baja. Entonces, tenerlo en cuenta que con esos osteopitos y una ligera liberación aquí de isquiotibiales. Imaginemos que no tenemos el eje mecánico y que en este paciente vamos a dar un grado diferente de osteotomía, bueno, a la osteotomía del valgo femoral. Imaginemos que vamos a dar 3. Bueno, pues en esta rodilla, esto que estaba apretado en varo, ya en automático queda simétrico. Recordemos, imaginando que no tenemos el eje mecánico y que en esta rodilla, pues no sé, solamente por alguna razón se dieron 3 grados. Entonces ahí ya estaría simétrico. Y esa es la razón por la cual en algunos pacientes de entrada ya no se requiere hacer alguna liberación. Pero es importante recordar la morfología prequirúrgica en el equilibrio. Recordemos ese efecto del que hablábamos, del ángulo de visión, y entonces si no lo tenemos en cuenta, puede ser una de las cifras que caen dentro de ese 20% que no están satisfechos después de la prótesis. Otro caso, ahora en varo, veamos aquí, estamos marcando lo que representaría el canal femoral, ahora son 8 grados, como podemos ver, y desde aquí nuevamente podemos ver cómo va a ser nuestra brecha en extensión. Será vara, por lo tanto tendré que hacer una mayor liberación en la parte media. Ajá, ahí está. Nuevamente, imaginemos, en esta extremidad no tenemos el eje mecánico, y a lo mejor en lugar de dar 8 le doy 5. Nuevamente vean cómo esa brecha casi va a quedar simétrica en automático por haberle dado 3 grados, pero no era lo que nos pedía esta extremidad. Entonces es muy importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Por ese ángulo de visión. Cambios muy pequeños en la rodilla hacen grandes cambios en cadera y en tobillo. Por último, un caso nuevamente ahora en valgo. Veamos aquí nuestro canal femoral. En este paciente se necesita una osteotomía con un valgo de 5 grados. Un acercamiento, como les había dicho, nuestra osteotomía tratando de buscar los 90 grados en tibia. Y aquí la liberación pues no es medial, ahora va a ser lateral, ya que es una brecha válida. Nuevamente, imaginemos por lo que ustedes gusten, que le dimos menos de 5 grados a esta rodilla. Imaginemos que se le dieron 3. Bueno, pues va a quedar más apretada ahora en la parte lateral. Y entonces lo que les quiero comentar es que si no tenemos el eje mecánico, podemos hacer una secuencia que no le va a favorecer a nuestro paciente. Y esa es la razón, recordando el ángulo de visión, y esa es la razón por la cual es necesario planificar en el eje mecánico. Llegamos al tercer punto. Debemos de saber si no existe una deformidad extraarticular en nuestra extremidad. En la literatura existen estos 2 métodos. El primero, que vamos a describir ahora, es el método de Matsumoto, y es este que está aquí. Son los puntos que dicen A, B, C y D. Ok. Este primer punto, el punto A, es el punto que describe el centro del canal
al nivel del trocánter terminal. Punto B es el punto que va a estar a 7.5 centímetros distales al primer punto. Punto C es el punto que va a estar a 15 centímetros proximales a la línea articular y que describa mejor el centro del canal femoral. Y por último, el punto que describe el centro del canal femoral, pero a 7.5 centímetros a partir de la línea articular. Unimos el punto A al punto B, el punto C y el punto D, y ese ángulo que se forma, si es mayor a 0 grados, nos está demostrando que ese fémur tiene una deformidad extraarticular. Ok, algo que se me olvidaba comentar es que para utilizar este método, como obviamente los puntos van a 7.5 y 15 centímetros de alguna referencia, requerimos de una escala. El otro método es el método de Yao. El método de Yao, como pueden ver, no requiere alguna referencia en el estudio. Pero aquí les comento, considerando, quitamos aproximadamente los 5 centímetros proximales del fémur distal y nuestro fémur se divide en 4 segmentos. La primera línea sería la línea que describa mejor el canal, el centro de nuestro canal femoral y también lo mismo en el segmento más distal. Entonces, cuando ese ángulo que se formó es mayor a 2 grados, con el método de Yao estamos ante una deformidad extraarticular. Entonces, estos son los dos métodos descritos en la literatura, pero ahorita nosotros vamos a querer compartir el método descrito por nosotros y además cómo nos permite hacer una corrección. Entonces, es importante saber que existe una deformidad porque gracias a eso haré una corrección compensatoria intraarticular. Si no la hago, nuestro paciente probablemente no logremos la alineación que queremos lograr. ¿Por qué en algunos casos es muy sugerido la asistencia? Bueno, veamos aquí los casos. Les comento el caso que está al extremo derecho, el de nuestro grupo, y el siguiente caso es tomado de internet, ese no es de nosotros. Pero lo que quiero comentarles es que vean aquí cómo le harían en este caso para introducir nuestra varilla de guía endonodular. Obviamente aquí va a tapar. Entonces, en algunos casos es necesario. En este otro caso, porque si es de nosotros, metemos nuestra varilla y tenemos que saber qué compensación voy a hacer, ya que en algunos casos, pues no es del todo favorable, pues meter nuestra guía endonodular, ya que podemos hacer una falsa guía. En esta imagen, pues, podrán ver ahí el nombre del aparato, es una especie de acelerómetro que nos va a permitir conocer el sitio donde yo quiero nuestro tornillo. Y aquí vean cómo nuestro robot está sacando igual la forma de funcionar como un acelerómetro, el centro de rotación de la cabeza femoral, y a partir de ahí sacaría el sitio donde vamos a hacer las técnicas. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nuevamente les digo, muy contento de presentarles esto que está próximo a publicarse. Nosotros le llamamos método LOFA. Y podrán ver aquí por qué le pusimos ese nombre. Es el método que nos va a ayudar a identificar la deformidad, pero además a corregir esa deformidad en fémur. Es un método que creemos que una de las ventajas es que no requiere una escala y les vamos a comentar cómo funciona. Bueno, imaginemos que una línea va a describir todo nuestro canal femoral. Y cuando esa línea que describe completamente nuestro canal femoral no toca el centro articular del fémur distal, en automático estamos ante una deformidad extraarticular. ¿Por qué? Pues ahorita la vamos a seguir viendo. Para lograr esta corrección con este método, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, me regreso y vemos aquí un caso en el que la línea que representa el canal femoral cae en el cóndilo medial y en la otra en el lateral. Entonces, en esos casos, nosotros ahora ponemos una línea que es completamente paralela al eje mecánico del fémur y ahora nos estará indicando de la línea negra en estos casos, de la línea negra a la línea punteada roja, el grado de valgo que tengo que dar en esa rodilla y me está indicando el sitio en el cual ahora debe de entrar mi varilla endomedular para lograr esa compensación. Entonces, este método, pues lo que nos ha ayudado es a identificar que existe una deformidad, pero además nos permite saber cómo lo podemos corregir. Entonces, ya que esté publicado, con mucho gusto a quien esté interesado, le compartiremos la bibliografía. Bueno, por qué tener esta duda o la inquietud por hacer este trabajo? Bueno, vean,
Tuvimos 115 extremidades, entonces vimos que existe deformidad extraarticular en 67 de ellas, es decir, en el 58%, y de ese total de extremidades con deformidad extraarticular, vean, en varo estaban 55% de esos casos, pero de esas 37 extremidades, 26 tenían la deformidad extraarticular enferma. O sea, es muy frecuente, es muy común, y si no tenemos un eje mecánico, puede que no logremos corregir esa alineación que queremos dar posquirúrgica en nuestra extremidad. De todas las deformidades extraarticulares, vean, eran, de todas las extremidades con deformidad extraarticular, 19 de ellas, es decir, 28%, tenían una deformidad extraarticular. Pero con alineación neutra, 16 tenían la deformidad en el fémur, 84%. Entonces es muy común. Y recordemos que a veces no planificamos en un eje mecánico. De todas las deformidades, de las 67 extremidades con deformidad, 11 fueron en valgo, es decir, el 16%, y en la mitad de ellas existía deformidad en el fémur. Entonces esa es la razón por la cual nos surgió esta inquietud de hacer este trabajo. Cuarto punto, dijimos que ya vimos dónde se va a hacer la osteotomía en el fémur distal, ya dijimos dónde se va a hacer la osteotomía en la tibia proximal. Entonces, viendo todos los factores que afectan a las brechas, tanto en flexión y en extensión, pues entonces en teoría, nuestra brecha en extensión ya está adecuada. Pues debemos de recordar que al flexionar nuestra rodilla es importante no hacer una resección amplia en la parte posterior del pie. Entonces, irnos con tamaños más grandes, después podemos hacer más bajos si es necesario, o cambiar el slope de nuestra osteotomía del fémur. Y por último, liberar nuestra cápsula posterior. Entonces, ahí están todos los factores que afectan la brecha. Es importante recordarlos al momento de querer lograr el balance de brechas. Recordar que bueno, pues la asistencia también para poder lograr este balance de brechas con unos insertos que permiten ver la apertura que va a existir. Entonces, la otra, la asistencia con el robot, muy actual. Y por último, llegamos al punto final, el punto número 5, debemos de lograr una rotación femorotibial adecuada. Veamos aquí las complicaciones que pueden ocurrir de acuerdo a una mala rotación. Por ejemplo, en el fémur, bueno, la sugerencia es considerar el eje transepicondilio, la línea condylar posterior, es importante, y la otra. Cuando nosotros también vamos a hacer otra sugerencia es esta. Una vez hecha la osteotomía en tibia, bueno, pues podemos presentar nuestra plantilla para el tamaño del fémur y obviamente la superficie posterior de los cóndilos puede coincidir con la osteotomía y con la alineación al centro del tobillo. Entonces es importante recordarlas porque en algún paciente podemos utilizar una referencia, en alguna otra. Imaginemos que tenemos un valgo muy importante en el cual hay una hipoplasia del cóndilo, entonces aquí no vamos a poder utilizar esta línea condilar posterior. Es importante que la recuerden para utilizarla cuando sea necesario. La tibia para lograr una alineación adecuada, el método de Akayi o el método de Howell cuando estamos buscando una alineación cinemática. Nuevamente, como les he dicho, aquí está la bibliografía. En caso de alguna duda, lo podemos revisar o si gustan mandar algún mensaje para poderlo discutir. Nosotros, bueno, la duda todavía, recordemos que en algunos lugares se defiende la colocación de la patela, en otros lados no. Les comparto nada más lo que dice la literatura reciente. Es una controversia al utilizar el implante, todavía no está bien demostrado. Sin embargo, en quién sí está demostrado que se puede no usar. Pacientes jóvenes, menores de 65, una patela muy delgada, una lesión condral muy leve, una patología inflamatoria, mínimo dolor patelofemoral o una osteoporosis. En estos pacientes sí está bien demostrado que podemos no usar la patela, el componente patela. Unos casos para terminar. Cuando yo estaba en formación, se hacía mucho hincapié en lo que veíamos en una AT de rodilla. Veamos aquí, en este caso, eran las sugerencias de lo que teníamos que lograr, pues cae dentro de esas cifras y estaría muy bien el control quirúrgico. Sin embargo, el paciente puede no tener un resultado satisfactorio, pues podemos ver que no se logró la alineación que le queríamos. Aquí otro ejemplo, en el cual era el paciente que ya les compartíamos,
Este paciente, como pueden ver, tiene una deformidad articular en fémur. Buscábamos una alineación cinemática. Este paciente nos pedía dar una osteotomía de 12 grados de valgo femoral y obviamente el sistema no nos permite dar más de 9, caía dentro de la zona segura y era aceptable darle los 9 grados. Otro caso en el cual también tenía una deformidad articular en fémur y en este caso pues, queríamos lograr esa alineación en zona segura, pues utilizamos este método del que hablamos. Vemos ahí, este paciente pedía 10 grados, obviamente hicimos el método LOFAC que ya les presenté y entonces completamos con esa línea paralela al eje mecánico del fémur y podíamos entrar en otro sitio, darle 6 grados y a través de ese método lograr una alineación en zona segura. Entonces, pues otro ejemplo. Y para terminar, eh, cuando puedan estar en la institución y no tienen este eje mecánico, algo útil es utilizar la AP de fémur y AP de tibia. Pueden ver si existe una deformidad, pueden hacer la planificación que hemos compartido. Ven aquí, se querían 6 grados, se le dieron y se utiliza una alineación cinemática. El problema estaba en tibia, pero como utilizamos una guía extramedular, pues no hay tanto problema. ¿Ok? Nuevamente, no se vayan, no vayan a confiarse por solo ver una buena alineación o mala alineación en una AP. Tenemos que ver nuestro eje mecánico correcto, el eje mecánico está adecuado. Cuando vimos esta imagen, pues no nos gustó del todo. Nuevamente, recordar que a veces ya no se deben de estar utilizando estos ángulos cuando tenemos una defecto. En este caso, otro caso institucional en el cual, vean aquí, existe una osteotomía en tibia, y aquí lo que queríamos era lograr esa alineación en zona segura, nos pidió 7 grados, y veamos que no tuvimos mayor problema, a pesar de la osteotomía, simplemente cambiaba la forma en la que se vería ese control postquirúrgico, pero cae dentro de la zona segura. Para llevar, para llevar a casa y a forma de conclusión, utilizamos actualmente la alineación cinemática restringida casi en todos nuestros pacientes. Recordar que el objetivo es un ángulo cadera, rodilla, tobillo de 0 más o menos 3 grados. Los 5 puntos más importantes para lograrlo, medir nuestro eje mecánico. Dentro del eje mecánico, antes de iniciar, identificar los centros articulares, fémur y en tibia, para evitar problemas con el ángulo de visión. Después las osteotomías, recordar cómo es la línea articular de nuestro paciente, cómo es la alineación de nuestra extremidad y de ahí podemos elegir. Identificar si existe deformidad extraarticular, ya que eso nos permitirá hacer una corrección intraarticular con el método de LOFAC. Balance de brechas, recordar primero en extensión, luego en flexión y por último la adecuada rotación. Cuando vamos a utilizar el robot, bueno, pues es de mucha ayuda en algunos casos. Va a buscar tener ese ángulo cadera rodilla tobillo 0 grados, osteotomías finas, generalmente las osteotomías lograr 90 grados en los ejes mecánicos de fémur tibia y ser amigables con los tejidos blandos. Pues, nuevamente les comparto ahí algunas bibliografías de nuestro grupo en las cuales pueden apoyarles con algunos casos. Con eso termino y espero este video sea de utilidad. Nuevamente, cualquier duda, pues ahí está mi correo. Si quieren hacer llegar alguna observación, algún comentario, estamos en sus órdenes. Un gusto estar con ustedes y pues gracias por su atención una vez más.